El gobierno federal acaba de integrar dos nuevos polos de desarrollo para el bienestar a este pues esquema que le va a dar viabilidad y consistencia al canal interoceánico del corredor del Istmo de Tehuantepec, al corredor interoceánico, más bien al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay dos nuevas zonas económicas. Vamos a platicar con Alfredo Nolasco. Él es socio fundador de la consultora Espiral y fue director general de promoción de las zonas económicas especiales. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas tardes, mucho gusto en estar contigo. Pues decíamos que el gobierno federal acaba de sumar dos nuevos polos industriales del bienestar en Yucatán, Progreso uno y Mérida uno. Cuéntanos. Pues mira, creo que son buenas noticias para el sur sureste y sobre todo para el estado de Yucatán, porque el estado de Yucatán en la región es el motor del desarrollo, es un estado que tiene características que son más similares a lo que tenemos en el centro y norte del país. Es un estado que ha tenido un gran desarrollo en los temas de, por ejemplo, insumos médicos, algunas industrias aeroespaciales han llegado allá. Y básicamente es porque hay una calidad muy alta de la educación y de la educación superior en el estado. Entonces, hacer condiciones que sean favorables para la atracción de la inversión siempre son buenas, muy buenas noticias. Sin embargo, hay que decir que esta situación no está totalmente integrada al país y sufre de algunos de los mismos problemas de los 10 polos de desarrollo que existen en el corredor transoceánico. Insisto, es una muy buena idea. El problema que tenemos es que la implementación y la manera en la cual se está concibiendo posiblemente tenga grandes oportunidades de mejora que esperemos que la nueva administración los tome y los haga. Claro. Alfredo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igual, Alfredo, la parte del suministro de energía, tanto eléctrica como la parte de gas, ¿qué tanto pueden influir en estos polos que quiere desarrollar pues, el gobierno federal de la mano del estado de Yucatán? El asunto de la energía en el país es una situación relativamente grave en todos lados, ¿no? El asunto en el sur sureste es que posiblemente sí exista el electrón, ¿no? Para que pueda llegar a a las distintas empresas. El problema que tenemos en México no es de la producción de electricidad, es más bien de de la cuestión de la distribución y las inversiones que las empresas privadas tienen que hacer para poder llevar la energía y tener las autorizaciones, sobre todo del SENACE. Entonces, eso se puede resolver de manera administrativa y con inversiones relativamente fuertes. El problema es que toma tiempo implementarlas. El tema del gas en Yucatán es un problema que existe porque las líneas no están tan desarrolladas como, por ejemplo, en el Bajío. Hay un parque industrial, por ejemplo, está en el municipio de Unacmá, ¿no? Es un parque de nombre CIDI, si no me equivoco, que tiene gas natural, que está a 20 kilómetros de la zona del Polo de Desarrollo de Mérida 1, bueno, si existe ahí debería ser la posibilidad de tener gas natural también. El problema nuevamente, Rogelio, para la atracción de la inversión es el plan maestro. Y si no se tiene ese plan maestro y se hace simplemente por ocurrencias, pues pueden ser muy buenas ideas, ¿no? Y me gustaría decirlo de una manera, los polos de desarrollo actualmente desarrollados, pues son polos de desarrollo que eran las antiguas zonas económicas especiales, pero deslactosadas. ¿A qué te refieres con deslactosadas? Mira, el asunto que tienes es que se piensa que un parque industrial per se va a ser la atracción de inversión. La verdad es que no es tan fácil. Necesitas tener condiciones de disponibilidad de tierra suficiente, en estas condiciones de mano de obra calificada, necesitas condiciones de energía. La mano de obra, por ejemplo, para darte una idea, la población total del Bajío son alrededor de 14.5 millones de habitantes y hay 47 parques industriales. En la zona del Transísmico tienes una población de más o menos 500,000 habitantes y 10 polos de desarrollo. Entonces, el problema es que no vas a llenar un parque industrial y no lo vas a llenar si no tienes además condiciones con vocaciones adecuadas. Ese es uno. Y la otra es que si vas a querer integrar
a Yucatán, a la cadena de proveeduría del norte y centro del país, que es donde se realiza la transformación, pues hay que trabajar muchísimo en la infraestructura, en condiciones de cabotaje, en condiciones que yo creo que no se han tomado demasiado en serio. Entonces, por eso lo llamo un poquito deslactosado. La idea es muy buena, pero falta darle un poquito más de punch. Y no son los incentivos fiscales, ¿eh? Eso que quede claro. Los incentivos pueden ser interesantes para las empresas nacionales, pero pueden ser incluso un determinante para la no inversión de inversiones extranjeras. Claro. Alfredo, también se habla pues de convertir al Tren Maya en un tren de carga. ¿Eso es factible en un corto plazo? No, en el corto plazo no lo veo así. Tienes ya una cadena de proveeduría bastante sólida con el transporte por carretera y simplemente hay que ver de nuevo la demografía. El asunto que tú tienes es que la península de Yucatán por completo tiene alrededor de 7 millones de habitantes, cuando en el sur sureste hacia Guatemala tienes alrededor de 57 millones de habitantes en la región de Centroamérica. Entonces, si tú tienes resuelta la solución para mandar mercadería de consumo, sobre todo al sur sureste, va a ser muy difícil que la gente utilice el tren por los tiempos, por la tecnología y lo que hemos platicado en otras ocasiones, los trenes o las líneas de tren que se tienen hoy no necesariamente son líneas compatibles con carga y pasajeros, ¿no? O sea, son dos tecnologías distintas, son dos tipos de vías distintas y requieren dos tipos de administraciones distintas. Pues estamos viendo aquí un rompimiento, ¿no? Alfredo, un punto de inflexión entre la idea que tiene el actual presidente López Obrador y la visión que tiene la presidenta electa Sheinbaum respecto del uso de los trenes, porque el presidente López Obrador trae el track ahí de favorecer un transporte de pasajeros y más bien Sheinbaum ya se está inclinando hacia el uso del ferrocarril con fines de transportación de materiales o de Eh, productos. eh, eh, Es correcto, o sea, la finalidad, qué bueno que hay proyectos de trenes de pasajeros en este país. Yo creo que tenemos que desarrollar proyectos muy interesantes, por ejemplo, un sistema suburbano en la zona del Bajío. Sería muy importante reforzar las líneas en las zonas urbanas de Guadalajara, Monterrey, incluso Ciudad de México. El suburbano, qué bueno que va a llegar ya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y va a continuar hacia Pachuca. Yo creo que esos son muy buenas noticias. Y hoy el 30% del comercio exterior hacia Estados Unidos se utiliza el tren, sobre todo con grandes volúmenes, que es granel, son granos, son minerales, pero también es una parte vital para el transporte de mercadería, sobre todo de automóviles terminados, ¿no? Entonces, si hay aforo, si hay un estudio de caso, va a funcionar y va a funcionar muy bien. El problema es que no se puede poner una vía si no tienes el plan de negocio, porque es una máquina de pérdida de dinero. Entonces, no hay que estar en contra de estos proyectos, al contrario, yo creo que es muy positivo que se haya anunciado la idea de los polos de desarrollo en el sur sureste, pero hay que saber implementarlos. O sea, hay la buena, la mala y la fea, ¿no? Y la buena es que están, la mala es que todavía no están bien y la fea es que podemos perder hasta la camisa si se implementan mal. Alfredo, y en la parte de los puertos, Progreso tendrá, digamos que las capacidades para estos proyectos tan ambiciosos para el sur sureste. Bueno, el puerto de Progreso es un puerto muy importante y es un puerto que ya es una salida de la mercadería y de los productos de alto valor agregado que se están produciendo en Yucatán, ¿no? Como lo mencionaba hace unos minutos, el tema, por ejemplo, de implementos médicos puede llegar relativamente rápido hacia Estados Unidos, hacia los puertos de Mobile, sobre todo grandes volúmenes. Y recordemos además que no solamente el puerto, sino el aeropuerto, la distancia en tiempo entre Mérida y Estados Unidos es mucho menor que el tiempo que se puede hacer de San Luis Potosí hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, hay que saber qué tipo de producto se puede transformar en el sur sureste, cómo se pueden utilizar los recursos de alto valor agregado y la mano de obra calificada que tiene el estado de Yucatán y hacer que ese polo de desarrollo
jale como una locomotora al resto del estado. Hoy la vocación de Quintana Roo sigue siendo una vocación turística. El puerto Campeche, Ceiba Playa, etcétera, sigue siendo petrolera y está lejos de integrarse hacia el transísmico. Pero además de eso, la parte del Istmo de Tehuantepec, hay una sola vía de acceso por carretera y por tren hacia el centro del país. Si no damos alternativas, en ese momento ganaríamos una mejor integración. Hoy no existe. Entonces, de nuevo, las buenas ideas hay que implementarlas bien. Hay que seguir estudios que ya tenemos de factibilidad. En los cajones de algún marino debe haber un estudio que está reservado, por cierto, que donó el gobierno de Singapur, en donde se hace el plan maestro del transísmico, ¿no? Pues, entonces, hay que sacarlo. Pues Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultora Espiral, muchísimas gracias por la entrevista. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan muy buena tarde. Y igualmente hacemos una pausa y regresamos.